Amén. Empezaremos, hermanos. Igual si gustan pueden pasar más adelante. Amén. Y para que también todos podamos ver. Y vamos a irnos ahí al libro de Mateo, capítulo 13. Amén. Vamos al verso 34. Amén. Vamos a ir leyendo esta parábola. Amén. Mateo 13. Primero vámonos al verso 24. Y vamos a ir viendo. Hay dos secciones donde empieza el Señor Jesús a enseñar esta parábola, que hoy lo vamos a ver, el trigo y la cizaña, y después va enfatizando lo que significa, es decir, la interpretación. Vámonos al verso 24. Amén. Dice la palabra de Dios: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vámonos al verso 36. Después, cuando el Señor explica estas parábolas y el uso de ellas, porque los discípulos quieren saber también por qué enseñaba en parábolas. Y el verso 36 les explica: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Dios amado, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Y queremos, Señor, en tu nombre, Jesús, empezar este estudio. Queremos que tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Guíanos a ti, Señor, y que este tiempo, Señor, podamos salir bendecidos, edificados. También, Señor amado, exhorta a Dios nuestras vidas y consuela también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el predicador decía: no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Alguna vez tú escuchaste esta parábola? Amén. La interpretación, así como el Señor lo hizo. Y hoy vamos a ir bogando mar adentro. Amén. Vamos a ir profundo en esta parábola. Que bueno, vamos a ir viendo que el trigo también ahí es considerado a los justos. Dice que van a resplandecer como el sol. Amén. Ahora bien, por ejemplo, alguna vez alguien le escuché decir que la repetición es como una madre de la enseñanza. Es bueno ir repitiendo. Alguna vez hemos compartido también parte de este mensaje, amén, haciendo énfasis también a lo que el Señor está exhortando y está enfatizando. Pero no nos olvidemos que de aquí a un tiempo, a unos cuantos años, la mente espiritual, no digo la mente natural porque esta mente se deteriora o va olvidándose muchas cosas, sino la mente espiritual, el hombre interior, dice, se renueva de día en día. Recordaremos lo que habíamos estudiado este tiempo y el Espíritu Santo te hará recuerdo justo en el tiempo oportuno. Amén. Así que hoy estamos viendo esta parábola que la hemos titulado los justos resplandecerán como el sol. Y me gustaría mostrarles una pequeña imagen. Lo vamos a ver. ¿Alguna vez te has debido topar en un campo lleno de trigo, donde en ese mismo campo también dice crece la cizaña? Y ahí cuando los discípulos le decían: Señor, ¿arrancamos la cizaña? El Señor Jesús dice: no,
deja que crezcan lo uno y lo otro, y en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, hace mención cuando el Señor venga, ahí demostrarán quién es trigo y quién es cizaña. Pero interesante es que si has prestado atención en la lectura, cuando dice el sembrador se da cuenta que la cizaña había sido sembrada y había crecido junto con el trigo. Y ahí los discípulos dicen, ¿cómo es eso si nosotros sembramos bien? ¿En qué momento apareció cizaña? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el buen, dice, el que siembra, la semilla es el Señor, dice que caen 4 terrenos, pero también el enemigo quiere arrebatarla, quiere distraerla, quiere poner afanes y todo ello, y quitar la semilla. Y como no lo logra, entonces aquí lo que hace el enemigo es sembrar la cizaña. Y eso sucede cuando nosotros nos dormimos. Por eso que aquí está haciendo mención acá la parábola, y cuando ellos también empezaron a dormir, vino el enemigo, porque dice, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, para sembrar el enemigo cizaña en medio nuestro, tuvo que tener un buen tiempo para hacerlo. Entonces, es lo que vamos nosotros hoy a enfatizar. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Y vamos al siguiente, por favor. Hay una imagen primero. La otra parábola. Hay otra diapositiva. Trigo y cizaña. Esto lo vimos la anterior. Amén. Entonces, ahí te lo vamos a ver. Mientras tanto, por ejemplo, en el verso 34, si ahí lo lees, el Señor explicó un poco repasando el propósito de las parábolas, que era, ¿cómo les hablaba? Dice, no les hablaba sino por parábolas, para que cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En otras palabras, el Señor hablaba en parábolas, haciendo mención de algo natural, en este caso el trigo, la cizaña, que era muy común en ese tiempo, el sembrar, la semilla y todo lo que acontecía en el contexto, para poder enseñar una verdad bíblica, un principio bíblico y verdades del reino de Dios. Porque ese era el propósito, poder enfatizar el reino de Dios. Ahora bien, cuando has visto un trigo, cuando has visto una cizaña, al parecer ambos crecen igual. Lo vamos a ver ahorita en una imagen. Algunos dicen, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Que el trigo, ¿por qué está muy encorvado y se doblega? ¿Por qué se inclina? Porque lleva fruto. El Señor Jesús muy bien dijo, ¿verdad? Que ustedes les he puesto para que lleven mucho fruto, cargado de fruto. Entonces el trigo lleva fruto y se doblega, es decir, cuando se doblega, se inclina, hace mención a humildad. Y eso vamos a enfatizar. En cambio, la cizaña es parecido al trigo, solamente que es recto, es decir, en ningún momento tiene fruto, es decir, es una apariencia nada más. Y por eso ahí hay una diferencia. Cuando veis el campo lleno de trigo, ¿cuál es la cizaña? Aquello que no se encorva, pero el trigo sí llega a doblegarse porque lleva fruto. Por ejemplo, cuando ves aquí en esta imagen, todo eso está lleno de trigo, pero ahí por eso los discípulos dicen, sacaremos y arrancaremos la cizaña, y el Señor Jesús, no, deja crecer lo uno y lo otro, para que cuidado que arranques también lo que es bueno. En el tiempo de la cosecha, ahí se sabrá cuál es el trigo. Seguimos, por favor. Gracias. Ahí, ¿cuál es el trigo? Miren, si notan, la cizaña llega también a tener una apariencia, se parece, pero el trigo que lleva fruto se doblega y se va inclinando, pero la cizaña siempre va a estar recto, es decir, nunca se va a doblegar, nunca va a haber en él humildad. Por eso ahí vamos a hacer mención, como dijimos, a lo que es la humildad y a lo que es también el orgullo. Vulgarmente se dice, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos, pero también no olvidemos que el Señor dice que por el fruto se conoce el árbol. Y nosotros como hijos de Dios podemos decir, bueno, pues el caras vemos, pero solo Dios es quien conoce el corazón, porque a veces podemos juzgar quién es humilde y quién no, pero a veces no nos damos cuenta que hay muchos que también batallan con la carne, es decir, todavía son niños espirituales, nepios, tienen que ir madurando y creciendo. Entonces no nos compete a nosotros juzgar quién es humilde
y quién es orgulloso. Porque cuando estamos haciendo eso, o tú dices, yo soy humilde, ahí hay un orgullo para ti. Porque así como Moisés brillaba su rostro y no se daba cuenta, así también es la humildad. No te das cuenta, pero sí los otros ven en ti que reflejas la humildad de Cristo. Amén. Pero no es porque tú lo dices. Por eso que cuidémonos también de poder juzgar quién es y quién no es. ¿Ok? A su tiempo el Señor ya va a mostrar. Entonces, ahí vemos en esa foto, ¿no? Quien se doblega es el trigo. Seguimos, por favor. Gracias. Entonces, aquí vamos a ver un poco el descuido. Pero para empezar, en Deuteronomio 24:5, ahí lo vamos a leer, dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Es decir, esto era un principio, es decir, que alguien que se casaba no tenía que ir a la guerra, sino que tenía que mantenerse ocupado en alegrar a su esposa. Es decir, ahí nos habla de dedicación, dedicar tiempo, concentración, no hay distracción. Aquí en esta parábola vemos que Israel, que representa también a aquellos que se durmieron, se olvidaron, es decir, de poder transmitir fielmente la ley de Dios. Y por eso que se desviaron y ahí tuvieron pues mandamientos de hombres, cada uno quiso hacer lo que quiso hasta el día de hoy, lamentablemente. Por eso Jesús vino a mostrar el verdadero vino, amén, en las bodas de Caná, la pureza de su ley, amén. Ahora bien, ahí en el primer año de matrimonio, según este texto, Dios ordenaba al hombre fortalecer su matrimonio y su hogar con una entrega a su esposa, es decir, no debía ir a la guerra, tenía que cuidar la viña. Por eso que el libro de Cantares dice, no, me dieron las viñas a cuidarlas, pero la viña que era mía, la descuidé, la abandoné, en otras palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces nos afanamos y ocupamos en algo, pero no nos ocupamos en nuestra viña, no nos ocupamos en lo que realmente importa, lo que tiene importancia, es decir, no hay concentración y nos distraemos. Aquí entonces debían ocuparse, es como si lo llevamos el principio a la familia, debemos ocuparnos del hogar, de la familia, que es el primer ministerio, de los hijos, de la misma manera, cuando son pequeños, tenemos que cuidarlos. A su tiempo el Señor también te mostrará para que puedas servir en la congregación, pero primero está ahí la familia, no podemos descuidarnos. Por eso que ahí valga ese ejemplo y ese principio para aplicarlo en varias áreas de nuestra vida y aún en la iglesia. Amén. Es decir, ¿en qué nos concentramos? Y aquí vemos cuáles son las consecuencias, este punto dice, de no concentrarnos. En un trabajo, por ejemplo, si nosotros llegamos a desconcentrarnos, no sé, los que trabajan quizá como ejecutivos, te descuidas de un papel, en algún momento va a venir auditoría. Y por descuidarte, entonces vienen las consecuencias, llamadas de atención, memorandos y todo ello. O en cualquier trabajo, de la misma manera. Por ejemplo, aquí nuestros hermanos que trabajan también en la Anaco, en la fábrica de calzados. Es decir, algo que no hacen de acorde a lo que se les ha instruido, lo que les han capacitado, pues difiere y todo sale mal, es decir, en el proceso, mucho más cuando todo es a detalle, ¿verdad? Entonces, cuando no nos concentramos, entonces ahí vienen las consecuencias, ¿no? Viene también por qué descuidamos la familia y los hijos después se rebelan, o porque hay rebeldía, porque llegó un momento donde nos supimos nosotros también cuidar de ellos. Ahora bien, ¿qué cosas nos seducen, nos arrastran? Todos estos puntos lo estamos viendo, tomando ese principio cuando dice la parábola, que cuando vino, dice ahí, a sembrar, dice ahí, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando alguien siembra algo, es decir, tuvo que tener tiempo para hacer el enemigo eso. Y es lo que a veces pasa en nuestras vidas. Hay algo que hace tiempo el enemigo también ha ido sembrando y nosotros pues nos hemos dormido, nos hemos descuidado. ¿Qué cosas te seducen, te arrastran y por ende das lugar al tentador para que abra brecha? Es decir, ponga esos surcos y siembre la cizaña, siembre esa semilla maligna y vienen las consecuencias por haberte dormido. ¿Qué cosas son esas las que nos arrastran o lo que nos distrae? En primera de Juan 2:16, acuérdate, ¿verdad? Dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ahí hay algunas cosas que nos desenfocan
para no cuidar lo que es importante. Y ahí está el ejemplo de las vírgenes prudentes y las insensatas, que ahí nos instruye el Señor a no dormir. Pero en algún momento dice, todas se durmieron, pero sí unas tenían el aceite, como dice la palabra. Pero bien enfáticamente Romanos dice, no, que no durmamos, sino que velemos. Igual fueron palabras del Señor Jesús. Velad y orad para no entrar en tentación, estén alertas. Amén. Continuamos, por favor. Por ejemplo, en Primera de Pedro 5, y esto quiero que enfaticemos porque aquí habla algo, un principio muy claro de lo que es la humildad. No olvides, y vamos a ir enfatizando y concluyendo, quiénes son trigo. Porque uno puede decir, ya, yo me porto humilde, pero aquí la palabra de Dios está enfatizando al nuevo nacimiento. Primera de Pedro 5, el verso 5 al 9, lo voy a leer rápidamente, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos, dice ahí, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿qué dice? A los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, dice ahí, en todo el mundo. Notemos acá, son palabras que dio nuestro Señor Jesús a Pedro mismo, que él estaba durmiendo y también los que le acompañaban. Jesús les dijo, no pudieron velar una sola hora, velad y orad para que no entren en tentación. Cuando habla de tentación, habla de que nosotros damos lugar justamente para reaccionar como no debemos hacerlo. Para poder, es decir, no agradamos a Dios y no vivimos en el Espíritu porque no velamos, sino dormimos. Y en estos versículos, que pareciera que habla de un tema o de diferentes temas, aquí está enfatizando cómo debe ser nuestra fe, cómo tiene que ser. Y es bien interesante que la palabra, por ejemplo, humildad, o cuando dice humillaos, ¿sí? Estar sujetos, esa palabra sujeto es hupotazo, que es bajo, sometido, sumiso, obedecer. Y eso también exhorta, por ejemplo, en las cartas a los Colosenses, ¿no? A los hijos, obedezcan a los padres en todo. Y esa palabra también, hupotazo, es usado en toda la carta de Hebreos cuando se menciona la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es decir, que está sujeto bajo Dios, es decir, está sometido, está bajo la cobertura de Dios. Y esa fe que está haciendo mención acá, fe genuina, es aquella que refleja a Cristo, es decir, en ese sentido, humildad, ¿ok? Sumisos a otros, dice ahí, ¿no? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí está animando el apóstol Pedro en este sentido, sujétense, dice ahí, jóvenes, a los ancianos. En otras palabras, para que ustedes no den lugar al enemigo, porque ahí veamos, en el trigo y la cizaña, el enemigo es el diablo, que siembra la cizaña. Pero para no dar lugar, y aquí estamos viendo varios principios, al hablarle de adversario, el enemigo, aquí hay que reconocer que este es peligroso. Se lo cataloga como león rugiente, listo para atacar. ¿Y a quién ataca? Es decir, un depredador, al que está solito, al que está vulnerable, ¿verdad? Aquel que no se sujeta, aquel que está, es decir, desparramado, y ahí es donde es vulnerable para el ataque. Entonces ahí ese adversario, según el significado griego, es alguien listo para atacar, que está buscando a quién devorar, y esa palabra griego es kataplien, que es tragar, destruir, aplastar. Es decir, en ningún momento el enemigo tiene misericordia. Es decir, siembra la cizaña y listo, cumplió su objetivo, porque es poner cizaña justamente cuando nosotros nos hemos dormido. Por eso ahí la fe tiene que estar, debemos examinarnos para ver si esa fe es la que está reflejando ante Dios humildad primeramente. Por eso ahí dice, obedezcan a todo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y después dice ahí, sean sobrios, velad, porque vuestro adversario, dice el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar, a cuál resistir, dice, firmes en la fe. Y no es decir, yo estoy firme, no es decir, a mí nadie me mueve, no. Estar firmes en la fe es estar bajo, es decir,
sujeto, humillados. Por eso ahí habla de estar sumisos, someteos unos a otros en amor, dice también ahí la palabra. Si nosotros entendemos ese principio de humildad, de sujeción, en ningún momento vamos a dar lugar al enemigo para que siembre la cizaña. Continuamos. Gracias. Entonces, cuando se habla de cizaña, habíamos visto en una imagen, es alguien que se parece al trigo, pero no lleva fruto. Y en otras palabras, es solamente una apariencia. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunos anotes antes de continuar en esta diapositiva. No olvidemos que la palabra nos ordena a resistir al diablo, que es oponernos, es decir, enfrentarse, pero manteniéndonos firmes en la fe, que es sujetos a Dios. Por eso la importancia de velar y orar. Amén. En Romanos 13:11, igual lo puedes anotar, dice ahí que nos levantemos del sueño. Ahora, si aplicamos también en nuestro diario vivir, debemos nosotros tomar en cuenta, y ahorita lo vamos a ver, que hay hijos del reino e hijos del diablo mezclados. Es decir, si vemos en el trigo y la cizaña, lo uno y lo otro siempre van a estar. Es decir, en un lugar X o en todas las congregaciones siempre va a haber trigo y la cizaña. Solo Dios sabe que en el tiempo de la siega, cuando vengan los ángeles, dice a cegar, dice ahí en varias parábolas, dice lo mismo, ahí se demostrarán quiénes son los justos, es decir, los que han nacido de nuevo, y quiénes son los malos, que solamente han tenido una apariencia de piedad, nada más. Por eso es algo que en este tiempo nos tiene que alertar. Si hay un nuevo nacimiento en nuestros corazones o si hay un adoctrinamiento, que lo vamos a ver. Entonces, hay hijos del reino e hijos del diablo mezclados, falsos maestros, falsas doctrinas. No te olvides, por ejemplo, que Jesús dijo, ¿no? A los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Y a veces uno se puede asustar y dice, ¿cómo le va a decir hijos del diablo? ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, porque el deseo de vuestro padre el diablo lo quieren hacer. ¿Qué era lo que querían hacer los fariseos? Matar, destruir a Jesús. Cuando en la ley de Dios decía, no mates. Y el Señor Jesús explicó bien que no era físicamente, sino con tu palabra, diciéndole fatuo, necio, tonto a tu hermano, ya has cometido, ya has invalidado ese mandamiento. Entonces ahí el Señor Jesús decía, ustedes, vuestro padre es el diablo. Por eso que muchos de ellos no llegaron a ser parte del reino de Dios, salvo algunos cuantos. Ahí está Nicodemo, por ejemplo, que lo buscó de noche, seguramente con este hermoso pasaje del nacer de nuevo de Juan 3. Lo vemos más adelante que él abrió la puerta del pretorio de Pilato a Pedro. Vemos ahí el fruto de ese arrepentimiento. Pero bueno, es otro tema. Pero para que entendamos, hay hijos de Dios e hijos del diablo. Luego, el Señor también en otras parábolas, lo vamos a ver, compara, ¿verdad? Que hay ovejitas y hay cabritos, ¿no ve? Hay algunos que son justos, pero otros que son del maligno. Entonces, si vemos ahí la cizaña, es una apariencia, es el significado. Es un falso fruto. Esa es la cizaña. Una maleza, un grano falso, es de un origen incierto, copia parecida al trigo, es decir, es una apariencia, una semilla tóxica. Quizá ese término es muy común en ese tiempo, ¿no? Esa es la cizaña, una semilla tóxica. Sin embargo, el trigo siempre va a llevar fruto. Entonces, la cizaña se puede parecer, pero dice la palabra que el Señor conoce a los que son suyos. Amén. Digamos. Entonces, ya para ir terminando, Cristo es el fruto. Nosotros somos trigos como Él. Por eso dice en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Notemos ahí esa comparación del trigo, que va doblando, que se va humillando. Nuestro Señor Jesús es aquel que se despojó, dejó las 99, dejó todo el cielo por buscarnos a nosotros que éramos la oveja perdida. Amén. Se humilló, tomó nuestra condición de siervo. Amén. Y pues hasta lavó los pies del Señor, de los discípulos, es decir, se rebajó mucho más que esclavo. Ahí el que dice, si no muere, dice queda solo, pero si muere ese grano, lleva mucho fruto. Ahí también está haciendo mención a la muerte del Señor Jesús y la resurrección. Pero notemos, Él se compara como el grano de trigo, de aquel que tiene que también tener ese mismo fruto como el de Cristo. Cristo es el fruto que nosotros debemos llevar. Por eso que Cristo en nosotros es el nuevo
nacimiento, en otras palabras, ¿ok? Entonces, si vamos ya culminando, cuando nosotros nos descuidamos, el enemigo siembra la maleza, siembra un falso fruto. Y creemos muchas veces que lo que estamos haciendo está bien, pero no nos autoexaminamos y no nos reconocemos. Acuérdate, y el Señor lo permite, que el viernes vamos a ir viendo este tema de autoexaminarnos. ¿Te acuerdas que en la cena del Señor el Pablo decía, tómense un tiempo y examínense para no tomar indignamente la cena del Señor, sino juicio acarrean, maldición acarrean y hasta algunos duermen, se han muerto, dice ahí, por hacer las cosas sin reverencia, ¿no? Entonces debemos también examinarnos. No todo lo que hacemos, es decir, lo podemos estar haciendo bien. Obviamente estoy hablando, tomando principios, amén, para que podamos comprender. Por ejemplo, hoy en día, ¿no ves? Se ve mucho lo que es la identidad de género y uno cree que es normal, pero muchos quieren tapar el sol con un dedo, querer arreglar la situación, querer deslindar de sus responsabilidades y de esa manera a la larga trauman a los hijos, llegan pues a confundirlos, ponerles nombres con una lengua, no sé cómo se dice, un pronombre, hijo, hije, no sé qué, y tantas cosas que después, nombres raros que después trauman a los hijos, lamentablemente. Hablo de los que no conocen obviamente al Señor, pero eso es una cizaña que se siembra, que parece que es algo bonito, pero si tenemos discernimiento, pues no lo es. Por eso en esa parábola del sembrador dijimos, el enemigo arrebata la semilla, pero ahora aquí en esta parábola del trigo y la cizaña, el enemigo siembra la mala hierba. Y cuando cuestionaron ahí los hombres de dónde salió esta cizaña, pues ahí el Señor les dijo, porque ustedes se durmieron. Es decir, no hubo un cuidado. Y no olvides que la viña se cuida. Es decir, si tienes una perla, lo vas a cuidar como a oro, ¿verdad? Es decir, lo más preciado. Así el Señor nos cuida porque somos perlas preciosas para Él. ¿Y por qué nosotros no cuidamos también lo que el Señor nos ha dado? Es decir, para que podamos entender que si hay algo que damos lugar a la cizaña, pues va sembrando eso en el corazón y nos va desviando del propósito de Dios. Es tiempo que nos examinemos y pidamos perdón y digamos, Señor, quita de mí toda esa cizaña que ha sido sembrada o ha ido sembrando el enemigo y yo no me he ido humillando bajo tu poderosa mano, en otras palabras, ¿no? Entonces, el enemigo vino porque se durmieron, porque no velaron, es decir, abrieron brecha y normalmente pues tuvieron todo para poder sembrar el enemigo. En el Salmo 16:6 hace referencia, ¿verdad? La heredad que tú me diste, es decir, esa la guardé, es decir, es la heredad que me tocó. Hace mención a cuidar de la familia, a cuidar lo que Dios también nos ha dado. Pero ahora bien, Dios es el que siembra la buena semilla. Hay un tentador, no debemos desmerecerlo, el enemigo que quiere dañar el cultivo de Dios, quiere dañar la casa, la iglesia, y cuando lo logra, solo es Dios quien toma cartas en el asunto. Por eso les dijo, no lo arranques. En el tiempo de la siega, ahí se verán quién es el justo. Y los justos resplandecerán, dice ahí, como el sol. Por eso, pero ahí la exhortación es que no durmamos. Es decir, Dios puede arreglar toda situación. Hay algunos ejemplos, quizá de Lot, ¿verdad? Cuando a sus hijas quiso cuidarlas, pero cuando vinieron esos hombres enviados por Dios, ¿qué hizo Lot? Prefirió que a sus hijas la violen, los que estaban ahí afuera de Sodoma y Gomorra, por cuidar a esos varones de Dios. Uno puede decir, es lo que debería hacer, pero ahí podemos decir, si son enviados por Dios, Dios los va a cuidar. Lo que él debería haber hecho era cuidar sus hijas. ¿Por qué darlas a esos hombres para que la dañen? Y a veces nosotros cuidamos más otras cosas y no cuidamos la familia, no cuidamos el hogar. O por ejemplo, cuando Abraham y también tuvo el mismo error Isaac, cuando también delante de, si no me equivoco, de un rey o un faraón de Egipto, fingieron, ¿verdad?, ser sus hermanos, que ellas eran sus hermanas, y casi por poco los toman por esposas, ¿no? A Sara y Rebeca, si no me equivoco. A ver, me corrigen. Entonces, ¿ahí qué hicieron? No quisieron guardar y cuidar su viña, sino que mintieron, casi les cuesta caro.
Obviamente Lot era un hombre, dice ahí, según segunda de Pedro, ¿no? Que era un hombre justo, que moraba entre ellos, pero el que piense estar firme, mire que no caiga. A cualquiera de nosotros, de la misma manera, nos puede pasar todo esto, ¿ok? Entonces, ahí no cuidó Lot a su familia. Y también ahí en el Génesis 19, lo puedes anotar para que lo leas, hace mención que cuando Lot vuelve a comenzar de nuevo, es decir, debía regresar a Abraham, donde estaba su tío. Pero sin embargo, el relato de la palabra dice que se aisló, es decir, se fue aislando, no se comprometió. Y de la misma manera, cuando alguien se aísla y no se involucra, no se compromete, es fácilmente que el enemigo siembre cizaña, siembre discordia, siembre esto, siembre el otro, porque y damos lugar al enemigo, y es ahí donde debemos nosotros cuidarnos, ¿ok? Entonces, este es el enemigo el que siembra la mala hierba, la mala semilla. Y nosotros no podemos desconocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Hasta el diablo puede enterarse de lo que el Señor quiere para nosotros, y nosotros que sabemos el propósito de Dios para nuestras vidas, nos descuidamos y nos dormimos, y pues dejamos que el tentador nos lleve a tropezar, a caer, y estamos descuidando el propósito de Dios por no estar en los asuntos de Dios, sino en los placeres que da el mundo. Entonces hay que prestar atención de no dormirnos. Dios quiere sembrar la buena semilla, pero también depende de nosotros, en el buen sentido, de no dormirnos, sino velar y orar para no entrar en tentación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Entonces no nos olvidemos que hay que ser conscientes del propósito de Dios. No andemos descuidados, no andemos durmiendo, porque si lo hacemos, pues vamos a descuidar la viña del Señor y vamos a dar lugar a que el enemigo siembre maleza y cizaña. Y en todo esto que el Señor también nos ha hablado, que también podamos comprender que tiene que haber humildad en nuestro corazón, sujeción, porque si no hay sujeción, si no hay humildad en nuestro corazón, fácilmente el devorador va a estar ahí queriendo buscarnos y nos va, ¿qué decía ahí la definición del enemigo? Alguien que traga, alguien que pisotea, alguien que devora. Entonces, este tiempo es un tiempo donde debemos nosotros reconocer si en algún momento también el enemigo hemos dejado por dormirnos, que siembre discordia, que siembre celos, siembre envidia, porque todo eso no es de Dios. Es decir, debemos discernir. Y de esto lo que yo siento, ¿lo estoy sintiendo porque viene de parte de Dios? No. Es decir, hay que discernir, esto no viene de parte de Dios. Yo me dormí y dejé que entre maleza. Entonces, siempre en nuestro diario vivir, hermanos, hasta que venga Cristo, como iglesia, en todas partes, porque no hay una iglesia perfecta, amén. La iglesia es decir, en cierto sentido imperfecta, pero es la familia de Dios, amén. Siempre vamos a vivir entre trigo y cizaña, pero el momento cuando el Señor venga, el Señor conoce los que son suyos, amén. Y si en ti hay una duda de que no sé si soy hijo de Dios, si he nacido de nuevo, ahí dice la palabra, ¿no? Pida al Espíritu Santo y el Señor les dará, dice ahí, amén. Pide y se os dará, busquen y hallaréis. El que busca encuentra, el que toca se le abre la puerta. Y el Señor también hará esa obra, teniendo misericordia, porque es de Él también el querer como el hacer. Amén. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Dios, y que este tiempo, Señor, podamos ir, mi Dios, mucho más, Señor amado, teniendo conciencia, ser conscientes de no dormirnos, Dios, porque muchas veces damos lugar, Señor, cuando dormimos, que, Señor, venga el enemigo y siembre, Señor, la maleza. Y al parecer parecemos que vivimos, Señor, y andamos como quieres que tú andemos, Señor, pero estamos cargando, Señor, un mal fruto que no es el fruto correcto. Por eso ayúdanos a discernir, Señor amado, que el fruto que llevamos eres tú, Cristo, que sea tu carácter, tu sentir, Señor amado, tu forma de vivir. Ayúdanos, Señor amado, a no dormir, y que este tiempo, Señor mi Dios, podamos tener ese consuelo que los justos resplandecerán como el sol. Eso queremos, Señor Dios. Ayúdanos, pero te pedimos, Señor, porque mientras vivamos en esta tierra, Señor, tenemos que estar alertas, Señor, batallando. Así como decía ese principio, Padre, en tu palabra, que nos ayude, Señor, a concentrarnos, a no descuidarnos, Dios, y a velar y orar siempre, Dios, para no entrar en tentación.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Con mucho amor hemos preparado ahí para ustedes unas humintas para que se sirvan. Bueno, para que piquemos. Amén. Porque son pocas, pero vamos ahí a compartir. Amén. Compartamos este tiempo ágape. Y también hay un tecito, matecito de cedrón y tecito para que se puedan calentar. Tecito. Amén. Que Dios les bendiga.